Muy buenos días, amada iglesia, en esta preciosa mañana. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Agradecemos a Dios una vez más por su amor y su misericordia que Él ha tenido hacia con nosotros. En esta mañana agradecemos a Dios por darnos esta oportunidad de poder presentarnos una vez más delante de su presencia. Y en esta mañana les mandamos este saludo a cada uno de ustedes. Que la gracia del Señor Jesucristo los cubra y los bendiga. Y estamos orando por cada uno de ustedes, las familias, los hermanos en Cristo y los amigos y aquellos que no conocemos. Estamos orando que Dios se siga manifestando. La venida de nuestro Señor Jesucristo se aproxima a esta tierra. Grandes acontecimientos estamos mirando, el tiempo, el clima que está cambiando y tantas cosas que estamos mirando, pero sobre todas las cosas no nos desanimemos, sino sigamos hacia adelante, siempre buscando la gloria del Señor, alcanzando las almas, predicando su evangelio, ayudando y enseñando a otros, extendiendo la mano a aquel necesitado, pero más que nada vamos a compartir lo que es la palabra, porque sabemos que la palabra es la que trae salvación a nuestra vida y la palabra es la que un día nos va a llevar ante la presencia del Señor. La Biblia en el libro de Romanos capítulo 1 dice la palabra: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, el que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Sino que vemos, amados hermanos, cómo el Señor le hizo el llamamiento al apóstol Pablo. Vemos a Saulo de Tarso cuando él vivía fuera del conocimiento de Dios, pero a través de los años ya Dios le había dado esa palabra a sus profetas. Y vemos, amados hermanos, cómo el profeta llevaba la palabra, y cuando el profeta hablaba la palabra, se activaba en ese momento, se cumplía en ese momento, porque la palabra del profeta era la voz de Dios hablando a través del profeta, a través del hombre. Pero vemos cómo Dios un día llamó al ministerio al apóstol Pablo, sabiendo lo que era Pablo, Saulo de Tarso, cuando él perseguía a la iglesia, cuando encerraba a los cristianos, cuando había aquel odio, aquel coraje dentro de él mismo, aunque él sabía las escrituras, pero había algo que no había dentro de él, que el apóstol Pablo, aún sabiendo las escrituras, se encontraba ciego espiritualmente, estaba lleno de palabra, lleno de sabiduría, pero no tenía la revelación de la presencia del Espíritu Santo. Pero vemos, amados hermanos, que cuando no hay revelación de palabra y cuando no hay llenura, cuando el Espíritu de Dios no mora en el ser humano, simplemente nos hacemos unos religiosos y no alcanzamos a ver las cosas espirituales. Pero cuando el Espíritu está dentro de nuestra vida, entonces comenzamos a ver todas las cosas desde otro punto de vista. Por eso era que el apóstol Pablo se levantó en contra del mismo pueblo de Dios, aún sabiendo él la escritura, porque estaba ciego espiritualmente, las tinieblas estaban dentro de él mismo. Pero la escritura nos enseña que un día, yendo hacia Damasco, había pedido cartas para entrar a las sinagogas y agarrar a aquellos cristianos. Pero un día en la ida para Damasco, allí tuvo completamente el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, mientras que él va con aquellos soldados o con aquellas personas también a su alrededor. Vemos que de repente vino del cielo, se apareció aquella luz, y aquella luz verdadera que se escucharon aquellas palabras: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Vemos, amados hermanos, que ahí vino la luz del Señor, vino la voz de Jesucristo, vino la presencia del Espíritu Santo, y comenzó Jesús a hablar a su espíritu, comenzó Jesús a hablar a su carne, a su cuerpo, a su corazón, a su alma, a su espíritu. Y en ese momento la escritura dice que cayó de aquel animal a tierra firme, y allí él mismo tuvo aquel encuentro
encuentro con aquella luz gloriosa, pero venía y tenía que tener la llenura para poder seguir hacia adelante. Y vemos que en ese momento fue investido del poder y de la misericordia del Señor. Amados hermanos, necesitamos hoy en día ese revestimiento de la gloria del Señor, esa presencia del Espíritu Santo para poder obrar, para poder trabajar, para poder predicar, para poder hacer todo lo que está a nuestro alcance. Desde ese momento el apóstol Pablo llegó a tener un cambio completamente en su vida y él mismo declaró esta palabra: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Desde ese momento la vida del apóstol Pablo cambió, la vida del apóstol vino a ser cambiada y a transformada porque el Espíritu Santo se hizo presente en su vida. Hoy en esta mañana recuerda que el Espíritu de Dios está sobre ti. Toma un momento y vamos a orar delante de su presencia. Que Dios te bendiga.